es un evento que reúne a cientos de personas del ámbito político, del ámbito empresarial, del pensamiento, de diferentes ámbitos y que tiene invitados especiales, ¿no? Esta noche en el Hotel Sheraton a partir de las 7:30 de la tarde, diríamos, el máximo referente que va a estar sentado allí va a ser nada menos que Horacio Marín, CEO de YPF, la persona que está, diríamos, transformando una gran empresa y la está conectando otra vez con el mundo, ¿no? La está reposicionando y haciendo un gran trabajo. De hecho, fue elegido CEO del año este año. Nosotros estamos aquí en el estudio con Bárbara Simón. Ella es de la Fundación Federalismo y Libertad, está en la organización de toda esta cena, y con Federico Domínguez, magíster en finanzas por la Universidad Torcuato Di el asesor financiero, y quien va a participar de uno de los paneles esta noche en la cena. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bien, muchas gracias, José, muchas gracias, Carolina. Bueno, imaginemos que son horas un poquito de vértigo, puntualmente para vos, Bárbara, que estás en la organización. Hablar un poco de lo que va a ser la cena de la Fundación, con qué se van a encontrar quienes participen, quienes vayan, y por qué es relevante este momento. Bien, es relevante. Como Fundación elegimos este año, bueno, ya finalizando y pensando en el 2026, pensando a largo plazo en el futuro energético del país, en el corredor andino, sí. Y elegimos a Horacio Marín porque él representa, bueno, a la empresa más importante y porque está integrando mucho o intentando integrar mucho al norte en las decisiones estratégicas Bueno, para YPF compró sí. Refinor. Sí, es decir, sí, tal cual. Entonces, bueno, ya hicimos un foro de Argentina Andina que tratamos de que Tucumán empiece a ver ese potencial que tenemos en todo lo que es andino y bueno, sacarnos un poco ya de la coyuntura electoral, política, partidaria, y que los actores políticos, empresariales, también nuestros invitados de otras fundaciones que van, porque hacemos colaboraciones con fundaciones de acá de Tucumán, puedan estar también en ese diálogo muy virtuoso que va a haber hoy, que bueno, vamos a tener muchas joyitas entre los paneles. A ver, contanos cómo va a estar estructurada la noche. 300 personas, ¿no?, van a participar. Sí, más de 300 personas, ya las entradas están agotadas, que no son entradas, son donaciones de empresas o de organismos que es una recaudación de fondos para sostener programas que nosotros hacemos hace más de 8, 9, 10 años, como por ejemplo Voces Emergentes, que Carolina estuvo siendo partícipe, ayudando a los chicos en media coaching. Bueno, pensando en la renovación de líderes que tiene que tener Tucumán y preparándolos para ese futuro. Entonces, este evento de recaudación nos ayuda a nosotros al año que viene poder tener oradores de primera línea, como Domingo Cavallo, como Marcos Peña, como bueno, todos los que han pasado este año. Sí. Así que bueno, sí, se vive con mucha emoción siempre la cena anual, con mucho estrés. Somos poquitos, somos 4 o 5 los que estamos en la organización más profunda. Si bien tenemos un staff que son jóvenes que nos ayudan, pero siempre somos... Claro. Bueno, aparte de la presencia de Marín, va a haber algunos paneles, entre ellos el que va a integrar Federico Domínguez. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Bien? Bien. Muy bien, por suerte. Federico, vos vas a hablar sobre economía. Imagino, sí, un ¿no? poco sobre el contexto y todo lo que estamos viviendo. Pensemos que, digamos, estos fueron 2 años de muchísimos cambios. Básicamente Argentina viene de un ciclo de 80 años dominado por el peronismo, durante el cual pasamos de ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo a un país con 50% de pobres. Y la matriz que tuvo todo ese ciclo fue abrazar las ideas colectivistas, ese modelo estatista, corporativista que nos trajo hasta acá. Y lo que tenemos desde que asumió Milei es un resurgir de las ideas liberales, ¿no? Algo que en Argentina durante años parecía mala palabra hablar del liberalismo. Y hoy realmente los resultados que se están viendo son muy buenos. Pensemos que cuando asumió este gobierno en diciembre del 2023, vos tenías un país que estaba al borde de la hiperinflación, con un banco central con reservas negativas en menos 11.000 millones de dólares, 54% de pobreza,
toda la deuda por importaciones prácticamente en default, digamos, el Banco Central totalmente destruido, con casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados. Sí. Y en estos 2 años hizo el ajuste fiscal, se redujo el gasto público en 30% a nivel nacional, bajó la inflación, se capitalizó el central, la deuda consolidada bajó en 50.000 millones de dólares, porque básicamente se está haciendo lo mismo que hizo Argentina cuando fue un país próspero, claro, entre 1853, cuando cayó Rosas, y con la Constitución Liberal de Alberdi, el 53, Rosas. Y todo ese periodo que dura hasta la llegada de Perón a la presidencia, que básicamente fue una Argentina con un modelo de país abierto al comercio, al capital, a la tecnología, con un Estado chico y sólidos derechos de propiedad. Te hago una consulta porque me parece interesantísimo lo que estás diciendo, en el sentido de que, digamos, están haciendo los deberes como corresponde en esta materia. Sin embargo, le da la sensación como que todavía falta, ¿no? Totalmente. Y va a haber turbulencias, va a haber que estar preparado para altibajos, tensiones, etcétera. Es decir, anoche charlaba con unos amigos y decimos, bueno, ¿cuánto falta para que tengamos la sensación, la certeza de que ya hemos llegado, que ya estamos acomodados y que ahora empezamos a crecer? Bueno, a ver, estamos mal, digamos, en el sentido de no se pueden arreglar 80 años de populismo en dos, digamos. La pobreza bajó del 54 al 30, pero aún así tenés 1/3 de los argentinos que viven en la pobreza, digamos, que es un número muy alto. Pero lo que demuestra lo que sucedió estos 2 años, que haciendo las cosas bien, sobre bases firmes, se puede estar mucho mejor. Y básicamente Argentina atravesó el periodo más difícil. El 2024 porque hubo que hacer todo el acomodamiento de la macroeconomía. Y el 2025 porque fue año electoral. Lo que vivió la economía en este año electoral, para que se den una magnitud, la demanda de cobertura de tipo de cambio, que son las compras de dólares, más la compra de dólar futuro, más de instrumentos que te protegen sobre la suba del tipo de cambio, fue el 50% del M2 transaccional, que es un indicador de todos los pesos que hay en la economía. Fue altísima. Y aún así se logró atravesar el periodo electoral con la economía relativamente estable y sin que la inflación salga de la zona del 2%. Ahora, mirando a futuro, quedó despejado el riesgo populista. Lo que más temen, no solo los inversores, sino el ciudadano de a pie, era un regreso del populismo. Y la elección en ese sentido es muy importante. Entonces, dejar el populismo en el pasado es lo que nos va a permitir que Argentina crezca mucho los próximos años, de la mano de sectores que tienen mucho potencial, como hidrocarburos, como minería, el campo cuando se terminen de eliminar las retenciones. Igual te hago una pequeña interrupción porque a mí este año me pensé mucho en el 2017, ¿cierto? Es decir, cuando las elecciones medio término de 2017, Esteban Bullrich le gana a Cristina Kirchner, es decir, daba la sensación de que el kirchnerismo quedaba atrás y sin embargo en el 2019 lo teníamos a Alberto Fernández y a Cristina vicepresidenta otra vez. Entonces, el riesgo de la vuelta al populismo, ¿vos crees que se despejó o todavía quedan pruebas por delante? Es totalmente diferente a 2018. En mayo del 2018, cuando estalla la crisis del gobierno de Mauricio Macri, vos tenías 6 puntos de déficit fiscal, 4 puntos de déficit cuasi fiscal y 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Hoy tenés superávit fiscal primario financiero, no tenés déficit cuasi fiscal y el déficit de cuenta corriente es de solo 1,5 puntos del PBI. Por lo tanto, digamos, yo creo que lo que resalto sobre todo lo que se hizo estos 2 años es que sobre bases firmes. O sea, si vos tomás mucha deuda, si vos controlás precios, si vos haces ciertas cuestiones, vas a tener resultados, digamos, que la gente va a sentir en el corto plazo que está mejor. Pero la cuestión es hacerlo sin hipotecar el futuro. Y esta creo que es la gran diferencia con cualquier intento de cambio que haya tenido Argentina en el pasado. Te quería consultar porque cuando Milei llega justamente al poder y en la previa, incluso en la campaña, hablaba de la batalla cultural, ¿no? Que me parece que es como un eje también en cuanto a la transformación del Estado que pretende el gobierno de Javier Milei. ¿Crees que esto se está logrando efectivamente, digo, en cómo se concibe el rol del Estado y si es
algo que pueda ser sostenible o se esté imponiendo? Bueno, esa es una gran pregunta, porque después de la pandemia cambió totalmente la visión de los argentinos respecto al rol del Estado. Hay algunas encuestas al respecto. Y en vos todos ves los ámbitos te hablo, ¿no? Porque el sector empresario también tuvo que adaptar la forma de trabajar, exacto. no solamente, digo, la La administración pandemia pública. fue yo digo, no es que la pandemia cambió el mundo, sino que lo aceleró. Lo que esperábamos que suceda en 5 o 10 años sucedió en unos pocos meses. Y también cambiaron las actitudes de las personas respecto al rol del Estado. Digamos, durante la pandemia queda muy en evidencia que el modelo de más Estado y más intervención había fracasado en Argentina. Entonces los argentinos se dijeron ir al opuesto. Y lo importante, yo creo que del fenómeno Milei, es que al principio nace como un fenómeno de la antipolítica, después se convierte más en un fenómeno de las ideas liberales, y hoy cada vez más gente entiende que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo. Exacto. Y lo otro que resalto es que el giro a las ideas liberales en Argentina no vino desde las élites, sino que vino desde los jóvenes y de las clases medias bajas trabajadoras. Es un cambio total, porque esos grupos fueron tradicionalmente la base de apoyo del peronismo y hoy son la base de apoyo del liberalismo. Claro. Exacto, esa competencia con bueno, las ideas de la libertad. Exactamente. Y es por eso que vemos esta desesperación en el kirchnerismo y en parte de la oposición de querer destruir el programa, porque saben que realmente si a Milei le va bien, si logra aprobar reforma laboral, reforma impositiva, ley de glaciares, inocencia fiscal, todas estas cuestiones que son muy importantes para la micro, para el día a día, realmente, digamos, que es un modelo que se va a consolidar sobre bases muy firmes y no va a haber vuelta atrás. Y eso es lo que asusta a los que viven del Estado. Claro. Bueno, entonces, esta noche, un poco de esto seguramente hablarán en el escenario del Hotel Sheraton. Va a estar Marín, por supuesto, José Guillermo Godoy, las autoridades de la Fundación y muchísima gente. Va a ser de esos comidas, reuniones donde vas a ver legisladores, diputados, empresarios, intelectuales, de todo. Así que los que tengan la suerte de ir, que lo aprovechen. Y bueno, el resto que lo lean en la Gaceta, que va a salir seguramente una cobertura. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto.